rehabilitador, la verdad, y él mejor que nadie nos puede hablar precisamente de lo que le decíamos en la mañanita, al iniciar el programa, esto de la cadera, los problemas que podemos llegar a tener con nuestra cadera y cómo se puede rehabilitar, porque ya entendimos que es muy importante la rehabilitación. Bienvenido, Alex. Muchas gracias. Oiga, para que todo el público se comunique al 33 38 10 64 04 en el código QR y deje soltar sus comentarios, sus preguntas, todas sus dudas referente al tema, Alejandro. Muchas gracias por invitarme otra vez. El punto de la rehabilitación de la cadera, entre toda la rehabilitación del cuerpo humano, existen varios tipos, en este caso, de articulaciones con bastante movimiento, articulaciones que se mueven muy poco, y la cadera es una mezcla. Sí se mueve, tiene bastante movimiento, sí, claro, pero a la vez no. En este caso, si es un paciente con sedentarismo y todo eso, también es una articulación que se va limitando, sí, por el tiempo de la inmovilización. Entonces, va dependiendo si el paciente tuvo un desgaste o si trae una fractura o si trae una lesión de ligamentos o tendones. Entonces, ¿qué hay que ver? Primero, generar un buen diagnóstico de cuál fue su lesión, o una lesión en conjunta por un traumatismo severo, y es ahí donde empezamos a saber cómo lo vamos a trabajar. Ahora, la limitación en ligamentos o en fracturas es inevitable, cualquiera de las dos. El único detalle va a ser el cómo lo vas a, cómo vas a abordar este tipo de lesión, porque no es solo llegar y movilizar. A veces no es tan fácil llegar a movilizar, porque dependiendo cómo haya sido la fractura, dependiendo cómo haya sido una lesión de un tendón, hay que saber hacia qué rangos, cuánto hay que mover, se dirá vulgarmente cuánto hay que jalar, y también el dolor del paciente, porque también es una zona muy, pero muy dolorosa. Híjole. Me imagino. ¿A partir de qué edad se empieza a tener problemas de la cadera, o la edad no tiene nada que ver y es más común en hombres o en mujeres? Es más común en mujeres, porque todo lo que viene siendo la cresta ilíaca, todo lo que es la zona de la cadera, está separado tanto derecha como izquierda, y se une en la parte intermedia por algo llamado sínfisis del pubis, que es una articulación de semimovimiento. Solo se mueve únicamente con las mujeres cuando están embarazadas y tienen un parto natural. Esta se disloca tantito para que pueda salir el bebé. Entonces, toda esa parte es de la cadera, y los partos, el embarazo de la mujer hace que se altere un poquito mucho más la cadera en esta zona, y es más propenso en ellas. Entonces, ¿a qué edad? No hay una edad, porque también hemos visto pacientes jóvenes que son extremadamente sedentarios y traen problemas desde la columna o la cadera. O pacientes que se van al extremo de ejercicios, de deportes, de todo eso, y se lesionan la columna y la cadera. Había un ejercicio, no era un ejercicio, se puso muy de moda en los años 2000, algo llamado el parkour. Eran gente que estaba brincando de todo eso, y era de ley que te fracturabas. O sea, no conozco ni uno que no se haya fracturado. Entonces, tú ahorita le preguntas a uno de ellos, traen la cadera totalmente lesionada. Pero por un deporte que era de muy alto impacto. Y aparte no es como que, voy a hacer la técnica correcta para caer. No existe técnica correcta para caer de 2 metros. Es caída y caída. Entonces, todos esos detallitos de esas personas que han estado trabajando, o futbolistas, o gente que hace mucho ejercicio y le mete peso de más sin preparar sus músculos, también ese es otro problema. En un tema con un paciente, yo le estaba platicando, o le platico a todos mis pacientes, que los músculos y el hueso están relacionados, pero tienen una razón una y otra razón otra. El hueso nos da el soporte, el sostén, nos da nuestro sostén. Pero los músculos nos dan los movimientos a través del músculo y tendón. Pero si yo hago una carga, la fuerza de la carga se distribuye entre los músculos. Y si mis músculos son débiles, se distribuyen entre los músculos y gran parte sobre la articulación, haciendo que se desgaste más. Híjole. Entonces, hay personas que están haciendo la prensa y dicen, llévala hasta el fallo. Sí, que es el fallo muscular, el mentado fallo muscular, que ahorita está muy de moda, lo ven en TikTok, en YouTube, en todas partes. Pero cuando ya llegas al fallo muscular y te empieza a temblar las piernas por el fallo,
todo ese peso que tú estás cargando no se va hacia los músculos, se va hacia las articulaciones. Entonces todo el mundo dice, oye, pero es que ¿por qué me lesioné la rodilla? Y lo llevaste demasiado. Es ahí donde necesitas un asistente o alguien que te ayude a que si ya estás, te ayuden a cargar. Pero hay gente que lo quiere hacer solo porque lo vio en un video y no te ayudan a hacer esa última serie, a hacer esa última carga, y es ahí donde se lesionan, exactamente. ¿Cuáles son las lesiones más comunes en la cadera? Una lesión más común son la fractura, la caída. O sea, de que gente que va, y es en la gente de la tercera edad, que se levanta, que anda caminando, se cae y se fractura la cadera. Es la más común ahorita. Pero, obviamente, de las rehabilitaciones que hay, yo creo que las más difíciles son las de la cadera, ¿no? Porque hay una pierna como quiera, pues la inmovilizas y listo. Pero la por cadera, ejemplo, una cadera, ¿cómo inmovilizas? No, es muy difícil de inmovilizar una zona de la cadera y muy difícil también trabajar porque son músculos demasiado profundos. Sí. Nosotros manejamos lo que es electroestimulación, ultrasonido, muchos tipos de aparatos, pero para llegar a esa zona, para vencer la resistencia eléctrica que tiene el tejido y llegar a esa zona es la más complicada. Entonces, la mayoría de la rehabilitación aquí es rehabilitación dinámica. Una rehabilitación dinámica es esperar el tiempo que consolide, te están diciendo ya consolidó y empiezas a movilizar directamente. Es que a lo que voy yo con lo que te digo, porque obviamente pues mucho tiene que ver más que una operación, digo, cuando no se puede inmovilizar, por ejemplo, la cadera, pues la rehabilitación es la que va a sacar el... Y el reposo, ¿no? También. Sí, tiene que sacar el músculo, el hueso adelante. Exactamente. O sea, todo depende del tipo de la fractura, pero aquí es una cuerda de estira y afloja, donde hay que mover, pero no hay que mover mucho, hay que saber cuándo mover, cómo no mover, qué ejercicio hacer, porque no puedes poner gran parte de todos tus aparatos o una gran clínica que tenga. ¿Qué vas a poner ahí? Están muy limitados. O sea, sí tienes que ser muy ingenioso en saber qué ejercicios vamos a poder utilizar. Ingenioso, claro, hay técnicas, hay certificados de que puedes utilizar este ejercicio y este. Sí, claro, pero no todos se presentan para el mismo tipo de paciente. Y creo que también, digo, tú eres el experto en este tema, Alex, pero creo que también cuenta mucho la parte de la osteoporosis, ¿no? Sí. Digo, mi señora madre, que le mando un beso y un abrazo, ya van 2 veces que se lesiona la cadera y ella tiene osteoporosis, entonces creo que es todavía más difícil. Y como dice Sergio, pues no puedes enyesar o inmovilizar la cadera como un brazo o como una pierna. Y queremos invitar a toda la gente a que se comunique con nosotros. Ya tenemos llamadas y dice, buenos días. Quisiera saber si una persona que se fracturó la cadera en 2 ocasiones tiene dolor en el coxis. Ella quiere saber si tiene algo que ver con esas fracturas. Gracias y excelente día. ¿O qué más puede hacer? Lo que platicábamos justo ahorita. Bueno, si tuvo 2 lesiones o 2 cirugías de cadera, pues debe ser por fractura por caída. Entonces... O sea, nunca quedas al 100 después de 2 fracturas. Pues no, la verdad, ni de la primera. O sea, siempre hay una ligera limitación. Sí, claro. El único detalle es que a veces cuando se cometen errores, pero no son errores graves, o sea, son errores en una urgencia. A mí me llega un paciente, imagínense que yo soy un traumatólogo, a mí me llega un paciente, se cayó, trae una fractura de muñeca, le pregunto cómo te caíste, etcétera, etcétera, me dice todo, sacamos una radiografía de muñeca, vemos una fractura. Pero nos concentramos tanto en esa área que a veces no nos damos cuenta que también se puede haber fracturado el codo por la misma caída. Sí. A mí me ha pasado, o sea, que me mandan un paciente y lo empiezo a movilizar y me dice, oye, me duele extremadamente el codo. Estaba fracturado. Y le mando el mensaje al doctor, oiga, hay mucho dolor aquí que no es normal. Sí. A ver, radiografía, está fracturado. Híjole. Sí. No es una fractura grave, es una fisura, pongámosles así, es fractura. Pero se concentran tanto ahí. Entonces, si duele el coxis, hay que irnos porque la caída puede haber también lo afectado. Pero como es muy mínima, nos concentramos mucho en la cadera. Híjole, entonces, mi recomendación para esta persona o para su familiar, llévala con un traumatólogo, con un especialista que le hagan estudios. Oye, me duele esta área, radiografías, estudios, resonancia, tomografía, para poder ver por qué está doliendo. Y rehabilitación. Sí, si ya duele ahí,
es porque algo nos está avisando que hay algo ahí. Así es. Te dice Rita García, de 47 años. Tengo prótesis de cadera. ¿Qué tipo de ejercicios debo hacer? Aquí lo importante es cuánto tiempo lleva con su prótesis. Si ya tiene bastantes años con su prótesis, no hay ningún inconveniente con el tipo de ejercicio, sino con el peso o el peso que le va a meter a ese ejercicio. En este caso, si es decir, ya tengo yo 3, 4 años con mi prótesis, pues ya, la verdad, el hueso está bien consolidado, la prótesis está bien puesta, si tiene todos sus rangos de movimiento completos sin ningún problema, entonces empezar a hacer ejercicio. Eso sí, existen capacitadores físicos en los cuales te van a hacer un test, una prueba, para poder ver cuánto estás cargando de peso y de ahí paulatinamente subirlo. No de que, aquí hay dos de 20 y agarra con las de 20 y empieza a hacer. No, o sea, siempre hay que hacer una prueba de saber cuánto peso cargo, cuánto peso tolero, cuánto tiempo puedo cargar mi peso. Y entonces ya sobre eso hago una rutina de ejercicio para ya no poderme lesionar. Sí, claro. Bien. Dice por acá, buenos días, hace 2 años tuve una caída y no he quedado nada bien. Me dijo el traumatólogo que traigo lastimada la columna, cadera y rodilla por una dislocación. Y no se me quita el dolor. ¿Qué puedo hacer? Bueno, principalmente ir a rehabilitación. Vamos a llevar un conjunto médico que es un traumatólogo, rehabilitador, muy a la par. Empezar a trabajar parte por parte, qué es lo más doloroso, qué es lo que incapacita. Si es la rodilla, si es la cadera o si es la columna. Si es una de esas tres, primero atacar esa zona. A veces podemos decir, no puedo ir con el rehabilitador, o no tengo tiempo para ir con el rehabilitador, o no esto. La verdad, siempre te tienes que buscar hacer un tiempo, porque si estás joven, o a mediana edad, o cualquier edad que tengas, y puedes caminar ahorita, entendamos que si ahorita podemos caminar, pero traigo mucho dolor, esto se va a agravar, y después para caminar va a ser el problema. Sí, claro. Y si ahorita, por el tiempo, no puedo ir a rehabilitación, después no voy a ir a rehabilitación porque no puedo caminar para ir a rehabilitación. Entonces, hay tipo de rehabilitación a domicilio. Trátala de buscar, trata de llevarte, pero tiene que ser un conjunto grande entre tu traumatólogo y el rehabilitador para saber qué es lo primero que vamos a atacar. Sí. Dice por acá, señora Sánchez, de 77 años. Peso 76 kilos. Me dicen que si bajo de peso puedo evitar una cirugía de cadera que tengo programada. ¿Será? Es correcto. Así como en la columna, el paciente principal también de una columna como la cadera es el sobrepeso. Entonces, a veces por la edad, es muy complicado ya una cirugía porque el paciente puede ser hipertenso, el paciente puede ser diabético, el paciente puede tener otro tipo de complicaciones. Entonces, una cirugía ya es un poquito más complicado. Entonces, el doctor va a buscar lo más conservador para que tú como paciente estés muy bien. Entonces, si el doctor ve que el peso va a aligerar la carga, para que no te duela tanto, hazle mucho caso a eso. Sí. Bien, pues ahí está. Dice por acá, buenos días, tengo 47 años, soy Celina. ¿Cómo saber si tengo desgaste de cadera, si estoy mucho tiempo de pie o sentada? Me molesta. ¿Qué estudios se pueden hacer? Gracias por la orientación. Okay. Está joven, ¿no? Sí, está joven. Hay algo que en este caso, como tú dijiste, está la osteoporosis, está la osteopenia. Entonces, hay un estudio que maneja la densidad ósea. Entonces, a veces tú vas a un laboratorio, el que tú quieras, y te dicen, tenemos ahorita de promoción este estudio, que se llama densitometría. Nos va a decir cómo está la densidad ósea, si es buena o es mala, para poder saber si yo traigo un desgaste en mis huesos. Para poder saber si yo tengo un desgaste en mis articulaciones, pues ya existen lo que viene siendo las radiografías o una tomografía. Bien. ¿Con qué quieres concluir, Alejandro? Concluimos con un tema muy importante que es, si yo tengo una lesión o tengo varios tipos de lesiones, porque ya sea me agravó por una zona, por una área, entonces no lo dejes pasar, ve con tu especialista, pero enfócate bien en qué es lo primero que voy a trabajar para de ahí más llevar la secuencia. Porque a veces digo, ya me trabajé la cadera, sí, pero también ya te lesionaste la columna, o ya te lesionaste la rodilla. El brazo. Entonces, exactamente, o me lesioné el hombro, pero me lesioné el codo, o sea, y ya quedé muy bien de una zona. No,
hay que saber que tengo que trabajar las otras áreas y eso, saber perfectamente que fue por mi desidia. Totalmente. Entonces, atiéndete con un especialista certificado que te dé confianza para poder atacar todos esos problemas. Yo me atendería sin duda alguna contigo, porque sé que eres un experto en el tema, pero para toda la gente, digo, quedaron muchísimas dudas, Sí, muchísimas preguntas. Gracias a nuestro público por comunicarse y nos están preguntando que en dónde te encuentran y dónde pueden agendar una cita contigo. Ahorita si gustan, nos pueden agendar. Bueno, la verdad, se me olvida mucho mi teléfono, pero... Se lo dejamos a Pina. Se lo dejamos a Pina, Sí. exactamente. Pero estamos ahorita en redes sociales, en Facebook como Plenum, Plenum México, y en Instagram pueden contactarte directamente conmigo como Plenum Fisio. Ok, y dejamos el teléfono también de Alex.